Ya, niños. Bueno, primero saludarles, agradecerles que vengan a portarse mal, a pasarlo bien. Ay, Dios. Qué paciencia tienen ustedes, ¿eh? Bueno, hoy día puse como tema lenguaje, relaciones y reconocimiento, ¿ya? Es interesante el tema, que tiene que ver con el lenguaje, la forma de comunicarnos, el cómo decimos las cosas. Esto, por ejemplo, sería bueno que, que nos diéramos cuenta e hiciéramos una reflexión en relación al cómo nos expresamos, que es muy importante. No es lo mismo decir, eh, tú no me entiendes, tú no me escuchas, tú no me haces casos, parece que yo no te importo. Todas esas frases que acabo de decir tienen que ver con el cómo estoy percibiendo del otro algo. No es lo mismo decir, no me siento entendido, no me siento escuchado, no me estás tomando en cuenta. Es diferente en la forma. Si yo te digo, me caes mal, eres antipática, eres odiosa, eso automáticamente es un ataque, po. O sea, al otro lado no puedo esperar que después de que yo le estoy diciendo a alguien que me cae mal, esperar que al otro lado tenga una respuesta positiva. Es muy probable que me diga, vos también me caís mal, po". O estamos en las mismas. ¿Ah? Porque pelearse en realidad es fácil, discutir es fácil. En las relaciones de pareja, no entenderse es más fácil no entenderse que entenderse. Y esto tiene que ver con el lenguaje, sobre todo con ese lenguaje que tiene demasiada expectativa y es demasiado Disney para la expresión. En la comunicación de los hijos con las mamás pasa lo mismo. Y en la comunicación jefaturas con empleados o el trabajo pasa lo mismo. Es decir, tenemos un problema en este minuto social que tiene que ver con el mal uso del lenguaje. Entonces, no sabemos expresar, no sabemos comunicar, discutimos por estupideces que no tienen sentido. No es lo mismo decirle a la pareja, "¿Y por qué la miraste? ¿Te gustó? ¿Te gustó mucho? ¿Por qué la miraste?" Que, que decirle, me inseguriza el que tú mires a esa niña. Y es tan simple, me inseguriza que mires de esa forma a esa niña. No es lo mismo que empezar una discusión de, ya, ¿y por qué la miraste? Es decir, estamos como, de alguna manera, comunicando desde una actitud bastante, un poco violenta, un poco agresiva, un poco exigente, demandante, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la inestabilidad. Eh, ¿A quién no le ha pasado que tiene un padre autoritario? Que, o conoce una figura autoritaria. Y no importa si el papá, no importa si el jefe, no importa si es la pareja, o hijos autoritarios. ¿Han cachado que hay hijos que, mamá, tráeme un vaso de bebida? Mamá, tráeme los zapatos. Mamá, tráeme los calcetines. Es decir, la forma en que estamos comunicando a veces es muy demandante. Y el lenguaje es como si estuviéramos dándole una orden a alguien que nos tiene que atender, que nos tiene que servir. Y no funciona. Para trabajar el empoderamiento individual es muy importante lograr una autonomía, pero no hay autonomía en estos tiempos. Hay dependencias. Las mamás superhéroes, que pobrecitas las mamás, yo creo que muchas veces he hablado desde la perspectiva de las mamás que quieren hacerlo bien y por tratar de hacerlo bien lo hacen como el forro, ¿ya? Pero es una cuestión cultural. Entendamos que no es un ataque al rol de mamá, sino que está tan mal enseñado el rol de mamá que definitivamente terminamos metiendo las patas. Entonces,
esta necesidad de que los niños, evitarles que pasen por las mismas cosas que nosotros, genera un conflicto. No somos honestos, eso es quizás lo más dramático, que no somos honestos. Entonces, las mamás utilizarían un lenguaje de protección. Ya, pero vaya, pero tenga cuidado, cuide su billetera, cuide su teléfono, que no le vaya a pasar nada. Si ve algo sospechoso, salga de ahí, me llama, etcétera. Entonces, detrás de estas frases, estamos traspasando miedos, estamos traspasando experiencias inestables. Como papás, no podemos decir que tuvimos una vida perfecta, intachable y que nunca corrimos riesgo, porque eso sí que sería cínico de nuestra parte, ¿no es cierto? El que alguna vez nos fuimos a alguna fiesta o llegamos tarde o nos cruzamos con una situación de conflicto y obviamente yo no puedo decirle a mi hija que yo a los 14 años andaba tonteando o que andaba de carrete porque yo quiero que mi hija se comporte y que tome el mejor ejemplo de su mamá, que ahora su mamá, que maduró, que creció, que se estableció, que encontró estabilidad, que formó un compromiso, entonces ahora la mamá se porta bien. Pero recordemos nuestra etapa de adolescente, nuestra etapa juvenil. La verdad es que por distintas causas, a veces no por nosotros, sino por las amistades que teníamos, nos juntábamos con algunos amigos que eran desordenados precisamente para romper estructura. Estábamos arrancando del control que tenía la familia sobre nosotros. Y por arrancar de ese control, elegíamos los que eran más capaces o los que tenían mejores posibilidades, a los que se atrevían a salir de un lado para otro y que se movían en forma independiente. Entonces, a veces nosotros quedábamos ahí en el medio de los que eran más osados y que tomaban movilización de un destino a otro, o que se paseaban entre ciudades. Como nosotros no teníamos esa capacidad, porque la mayoría, un porcentaje importante, era más cauteloso, más tímido, estaba tan sobreprotegido que no podía hacer esto solo. Entonces teníamos que elegir a los que sí se atrevían. Y cuando elegíamos los que sí se atrevían, los que sí se atrevían se iban solos para el colegio, no lo iba a buscar nadie, se subían a una micro, se bajaban de una micro, se movían con cierta autonomía y algunos fueron sobreprotegidos y no los dejaban irse solo al colegio. Entonces, estoy hablando de la época antigua, antes de los transportes escolares, antes de que existiera todo este cambio, ¿no es cierto?, de las ciudades modernas, con metros, con microbuses, con buses, Uber y un montón de desplazamientos que hoy día existen. Hoy día hay otras formas de tomar resguardos, pero en el pasado, para las mamás que efectivamente estaban llenas de miedo, si uno compara la historia de uno en relación a la juventud, uno podría decir con todas sus letras que nosotros fuimos bastante pavos, porque los cabros de ahora son extremadamente osados, son mucho más aventureros. Entonces, si se organiza un grupito y se quieren ir a meter a Fantasilandia, los niños se atreven. Y lo único que necesitan es mamá, dame plata. Es como fácil. Pero nosotros no podíamos llegar y hacer esas cosas, ni planificar de esa manera. Todo era más controlado. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque en nuestro tiempo, que corrimos riesgos, pero otro tipo de riesgos, el llegar tarde, el que no íbamos al lugar que decíamos que íbamos a ir, teníamos que mentir, decir que íbamos de un compañero de trabajo a hacer un trabajo, o decir que no íbamos a juntar con una amiga, y teníamos algún cómplice por ahí que estaba mintiendo por nosotros para que en realidad pudieran arrancarse a ver al pololo, porque todavía no podían decir siquiera que estaban pololeando. Estoy diciendo que nuestra falta de comunicación y confianza con nuestros padres fue notable. Y que más encima nosotros, Barça, queremos que nuestros hijos confíen en nosotros después de que nosotros no confiamos en los nuestros. Ahora, ¿por qué pasa eso? Todo tiene que ver con el lenguaje, todo tiene que ver con la comunicación, todo tiene que ver con la forma en que expreso y comunico las cosas. No es lo mismo decirle a mi papá, ojo con esto, papá, dame permiso para ir a la disco. No,
Gracias. Entonces, esos diálogos directos no producen frutos, porque evidentemente al otro lado, si tengo a alguien que es rígido, que es estructurado, si yo le mando al tiro la frase sin hacer una previa, porque se trata de poder comunicar, pero desde una manera tranquilizadora para el papá, po. Si el papá me ve que soy desordenada como hija y ve que soy descuidada, si en la casa dejo el teléfono en cualquier lado o no sé dónde está mi ropa y después más encima quiero salir con amistades, obviamente no hemos demostrado nada como para ganarnos la confianza dentro del hogar. Ahora, ¿cómo se gana la confianza dentro del hogar? Siendo responsable. ¿Con qué? Con el colegio, po, si es tan obvio, po. Un hijo que es responsable con el colegio, sus tareas, lo que tiene que hacer, el orden de su pieza, etcétera. Cuando un papá ve que un hijo es responsable, a la hora de pedir permiso, es mucho más fácil para el hijo que se programa, que se organiza y que demuestra madurez en su forma de actuar. Es más fácil para ese obtener el permiso que para aquel que en realidad no cumple ni consigo mismo, ni se compromete consigo mismo. Entonces, seamos honestos, si tuviéramos un hijo que vemos que le va bien en el colegio, que mantiene su pieza ordenado, que contribuye, que es consciente y nos pide permiso para salir con alguna amistad, nosotros como papá, al ver el comportamiento que tiene, diríamos, ya, ok, sí, podemos confiar en un hijo así, porque vamos a entender que como se hace responsable de sí mismo, evidentemente podría salir y hacerlo frente a los demás. Pero hoy día los cabros no quieren mantener su pieza limpia, no quieren estudiar y más encima quieren salir, son entero Barça. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros queremos puro mandarle un chachazo. Y nos pican las manos por ese chachazo. Porque no vemos una actitud. ¿Qué significa esto? Que yo en mi tiempo, cuando quería permiso, ah, no me gusta la palabra mérito, pero hacía mérito. Es decir, yo me ganaba el permiso. ¿Y cómo me ganaba el permiso? Bueno, un comportamiento intachable, buen rendimiento, ayudaba en la casa, barría, ordenaba, hacía mi cama, me ofrecía para ir a comprar, le sacaba el pasto, es decir, hacía mil cosas que me permitían ganarme la confianza y que vieran una actitud, digamos, responsable. Entonces, cuando me tocaba pedir permiso, evidentemente utilizaba todo esto a mi favor y yo era capaz de chantajear a mi familia, carepalo. Porque yo que me ha ido bien en el colegio, que he hecho esto, que tengo esto acá, quiero permiso para ir a una fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Hacía un jaque mate, pues. Los dejaba comprometidos porque evidentemente este muchacho estaba demostrando que se hace responsable de sí mismo y obviamente yo puedo ir a la fiesta a pasarlo bien, pero no hacer estupideces, porque demuestro que tengo una actitud madura. Los jóvenes de hoy día no están ni ahí. O sea, es decir, y es el error nuestro, y este es el error de comunicación. Nosotros no somos capaces de decir que tuvimos riesgos o que corrimos riesgos. En estas salidas y carretes, una vez casi me asaltan. Entonces, en este casi me asaltan, yo tuve que hablar con mis hijas para explicarle por qué razón yo sí temía darles permiso para salir a fiestas, porque yo siendo varón estuve a punto de ser asaltado. Entonces, para ellas ponerse en mi lugar, ojo, ojo, no les digo que se pongan en mi lugar de padre, porque ese no es su rol. Ellas tienen que estar en el rol de hija. Entonces, para que entiendan mi posición de padre, les cuento mi experiencia. Esto es lo que me pasó. Esta es la razón por la que desconfío. Salí del lugar, un vehículo se cruza en una esquina, veo unos tipos con un aspecto un tanto sospechoso y tuve que prácticamente escabullirme entre medio de las calles para escaparme de esa situación. Entonces, ¿con quién van a ir? Si van a ir en grupo, no es lo mismo salir solo que salir en grupo, con quiénes se van a acompañar, hay algún papá que vaya a buscar a los hijos, que los lleve a la casa, hay algunos niños que vivan cerca de uno, es decir, uno ahí puede empezar a dialogar con toda la responsabilidad del mundo. Es muy importante esta parte,
donde yo no estoy mostrándome como el papá preocupado que te puede pasar algo. No, estoy explicando por qué razón les puede pasar algo. Esto es muy importante. Cuando me tocó ver a una madre que tenía una sobreprotección sobre sus hijas, que no las dejaba salir a ningún lado, yo le pedí a la mamá que mejor les contara la verdad, para que las hijas no la odiaran, porque las hijas la estaban odiando. Entonces, cada vez que las niñas pedían permiso para salir con sus amistades, las niñas estaban odiando a esta mujer. Y las niñas solo hablaban de su odiosidad. No, es que la odiamos porque ella no nos da permiso para ninguna parte, como si ella no hubiese sido joven, como si ella no hubiese vivido en este tiempo, como si no hubiese hecho las cosas que nosotros hicimos. ¿Acaso ella no fue joven? Entonces, para poder terminar con esa situación, le pedí a la mamá que le contara que ella, siendo niña, había sido abusada sexualmente y que la razón por la cual la sobreprotege es porque no quiere que les pase lo mismo. Y pese a que la mamá al principio, pero ¿cómo voy a contar algo tan terrible? Es como, me da vergüenza. Obvio que da vergüenza porque es una situación complicada, pero esta situación complicada explica por qué somos tan sobreprotectores. El que yo haya sido casi asaltado explica por qué razón yo no confío en mis hijas, pero no confío en el entorno en el que se van a meter. Y eso uno no es capaz de transmitirlo. Uno les transmite muy mal el comunicado a los hijos y les hace sentir que ellos no son lo suficientemente maduros como para cuidarse a sí mismos. Y eso no es real. Sí lo son. El problema es que existen riesgos externos que tienen que ver con la delincuencia, con la droga, con el alcohol y con un montón de cosas más que, por supuesto, queremos que tengan cuidado. Yo en una fiesta me pusieron droga en la mano. Entonces, no es algo que a mí me contaron, es algo que yo viví. Entonces, mi compañero de curso tenía una pinta de bueno el cabro, pero tenía un problema serio con el tema de las adicciones. Entonces, él andaba con semillitas de marihuana para que uno pudiera plantar. Ese era su objetivo. Y tú veías ya al niño y era un pan de Dios. Te hablaba de manera dulce, noble, pero su mente no era la de alguien dulce ni noble. Entonces, cuando yo veo a mi compañero que me está pasando la semillita para que yo haga mis plantitas y me está invitando a fumar pito, entonces yo mismo no podía creer que a mi compañero, confiable, alguien en que yo veía en el curso de una manera, fuera del curso era otra persona. Y eso era otra persona. Entonces, vi a mis compañeros de curso aceptar la piteada, aceptar la marihuana y jugar a que somos todos grandes, entonces por eso piteamos. Yo me peleé con un compañero porque me trató de maricón porque yo no quise probar la marihuana, no quise fumar. Cigarrillo en ese caso. Ni siquiera fue la marihuana, fue cigarro. Entonces me dijo, weón, maricón, hazte hombre. Como, y lo bueno es que cuando uno tiene clara la película, no cae en estos juegos de manipulación, porque lo que me estaban diciendo en realidad es una manipulación, entendiendo que yo no me voy a hacer hombre por fumar cigarro. O sea, si yo hubiese creído eso, habría sido estúpido. Entonces lo que hice fue pelear. ¿Y cómo me peleé? A mi compañero le pegué un empujón contra la pared, yo estaba furioso y le digo, no vuelvas a decir que por no fumar cigarrillo yo voy a dejar de ser hombre. Para mí ser hombre es tener claro lo que quiero y lo que no quiero. Y no quiero fumar, no tengo ninguna gana. Y tú me vas a respetar por mi decisión, porque eso es lo que hace un hombre. En cambio tú eres un mono culiao que se deja guiar y seducir por los demás. Tú eres un títere, un payaso, un imitador. Yo no. Y ojo, estaba muy enojado. Comprenderán que me sacó de mis casillas. Ahora, no, este es el lenguaje no apto para niños. De hecho, de esto vamos a tener que tirarlo para el horario de adultos, ¿ah? Porque efectivamente estas son las cosas que los jóvenes
no tienen clara. Hoy día, lamentablemente, con esta distorsión del lenguaje, con estas palabras estúpidas, con estas frases que tienen mucho que desear, con estos malos consejos televisivos, con estos programas basura que existen, la distorsión del amor propio y la falta de conocimiento hacia sí mismo en los jóvenes es violenta. Los jóvenes no se conocen, no saben quiénes son. Y para tratar de pertenecer a un grupo y caer en esa aceptación mediocre, son capaces de probar cigarros, droga y un montón de cosas más, porque en sus inseguridades están buscando aceptación. Yo no necesito bueno, siempre, no sé si es bueno o malo en realidad, yo no necesito que otros me acepten o me validen. A mí me basta con validarme a mí. Y ustedes ven que tengo gente que me quiere, pero también tengo gente que no me quiere. Y no me quieren por mi transparencia, no me quieren por mi forma de decir las cosas. Y yo lo entiendo, hasta lo entiendo. Hay personas que me corrigen porque dicen que soy muy grosero, pero me nace, me fluye, me sale. Se me arrancan los enanitos para el bosque. Pero no necesariamente con la intención de dañar. Ok. Mi tocayo propone también hablar sobre la comunicación que existe hoy día por WhatsApp. Dentro de todos los formatos de comunicación existente está el tema de los emoticones, las caritas. Es decir, hoy día no tan solo tiene que ver con un lenguaje, palabras, sino que cómo facilita el poner una carita feliz, una carita enojada, una carita sonriente, etcétera. Entonces, hay unas abreviaciones para comunicar, pero quizás lo más interesante es el tema de la interpretación. Yo me doy cuenta que la gente no sabe interpretar o la gente no pone atención a las palabras. De hecho, yo digo muchas cosas que yo siento que no siempre son comprendidas, no porque no les interese el tema, sino porque no ponen atención al uso de las palabras. Y a veces yo digo cosas muy interesantes, según yo, según un estudio de la Universidad de Carlos Escudero, yo digo cosas muy interesantes, pero la gente no las pesca porque escuchan solamente lo que quieren oír. Pero yo pongo atención, bueno, quizás me ayuda mucho el tema de constelación familiar. Estoy tan acostumbrado a poner atención a la palabra clave, a esa palabra que me hace ruido en medio de toda una frase, esa palabra que contradice una oración, esa palabra que deja en evidencia una contradicción. Le pongo atención a esa palabra que está entregando una información oculta ahí entre medio de una realidad. No es lo mismo decirle a mi papá, papá, es que tú no confías en mí, que decirle al papá, papá, gracias porque todo lo que me has enseñado me ha permitido madurar y crecer y ser responsable. Si un papá escuchara esa frase, en vez de escuchar no confías en mí, ¿se entiende? Es decir, si yo le digo a mi mamá, mamá, tú no confías en mí, y refuerzo el que no confía en mí, y lo que yo quiero es que ella confíe en mí, entonces, para que ella confíe en mí, yo modifico mi frase y en vez de decirle, mamá, tú no confías en mí, le digo, mamá, gracias a ti he crecido y he madurado. Y automáticamente estoy cambiando su percepción de la realidad. Y ojo, agradecer y reconocer lo que ha hecho la madre es un acto de madurez.
reclamar como pataleta, como cabra chico mimado, es que tú no me escuchas, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que me pasa. Cuando los niños están solamente en la queja, en la queja, en la queja, están mostrando su inmadurez. Pero ¿cuándo se revela la madurez? La madurez va de la mano con la gratitud. Entonces, cuando un hijo es agradecido, mamá, gracias por tu dedicación, gracias por tu preocupación, cuando un hijo empieza a ver todo lo que una madre entrega, automáticamente es una señal concreta de madurez. Estoy diciendo que los jóvenes no saben comunicarse, saben quejarse. Estoy diciendo que las madres no saben quejar, o sea, no saben comunicarse, saben quejarse. Que en las relaciones de pareja pasa lo mismo. Entonces, no es lo mismo decirle a un hijo, puedes hacer lo que tú quieras, que decirle a un hijo, yo confío en tus decisiones. Cuenta conmigo si quieres apoyo. Se van a dar cuenta que en el uso del lenguaje nosotros podemos hacer que los niños se sientan niños o podemos entregarle herramientas para que los niños crezcan. Nosotros en nuestra cabeza muchas veces nos quedamos con la sensación de que, ¿por qué este cabro me habrá salido así? Ojo, el cabro no ha salido así. El cabro solamente se está enfrentando a un tipo de lenguaje que no le permite tener una visión diferente de sí mismo. Pero para que él pueda tener una visión de sí mismo, nosotros tenemos que mostrarle también las cualidades que percibimos de él. Entonces, si solamente me enfoco en que es desordenado y que no ordena su pieza, y que además es dependiente porque necesita que yo lo atienda, y esa es la desventaja, si yo me concentro solo en la desventaja, ¿en qué minuto le muestro dónde está su talento, su virtud, su habilidad? Nosotros podríamos mejorar nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, si entendemos bien el uso del lenguaje. No es lo mismo decirle al niño, estoy tan contento, tú puedes, mi amor, sí, tú puedes, tú eres muy inteligente, tú puedes. Esa frase el niño no la va a entender. De hecho, va a interpretar eso como una carga. No, mi amor, si usted es inteligente, usted puede. Mientras más le digo eso, el niño más estúpido se siente. Porque esa frase, que suena bien, no está transmitiendo lo verdadero, lo real. El niño lo siente como falso. Mi papá me está diciendo lo que él quiere, no lo que él siente por mí. Él quiere que yo pueda, él quiere que yo sea inteligente, pero no lo siente. No es lo mismo decirle al hijo, hagámoslo juntos, yo te ayudo, y si necesitas algo, aquí estoy, que reforzarle el tú puedes, tú eres inteligente. No lo el niño no lo entiende. Nos han enseñado cosas que no tienen sentido, y por no tener sentido, lo hacemos pésimo. Mm. Si, si pudiera existir una materia que explicara, eh, que trabajara, hablemos de
diferencias de edad. Voy a nombrar algunas cosillas, así como genéricas. Diferencias culturales. Cuando nuestros hijos hoy día, por el acceso a la comunicación rápida e internacional, el niño en YouTube, en TikTok, está escuchando mamá huevo y está escuchando frases que no pertenecen a nuestra cultura, pero que en otras culturas sí se dicen. Entonces, en el uso del lenguaje, nosotros podemos hablar de los chilenismos, porque nosotros estamos en Chile, pero para una persona que está en México, para una persona que está en Estados Unidos, para una persona que está en China, en otra parte del continente, las caricaturas utilizan modismos y frases que tienen que ver con ciertas culturas. Entonces, desde el punto de vista cultural, existen una cantidad de frases y palabras que en algún lado del continente, del planeta, pueden ser palabras ofensivas, groseras, y en otro lugar pueden ser de lo más inocente que hay. Entonces, entender el lenguaje internacional, cuando escucho a mi hijo o a mi hija que está verbalizando o utilizando palabras o frases que no son propias de nuestro país, que exista un entendimiento sobre esto. Se está grabando la reunión después subirla al canal de YouTube, no hay problema. Crear conciencia sobre el uso del lenguaje para entender algunos términos. Entonces, hay palabras que en algún sentido, en Argentina, en Uruguay, en Perú y en distintos países, una palabra puede cambiar el significado de una oración dependiendo de cómo se pronuncie. ¿Qué pasa con los malentendidos? ¿Qué pasa con las distorsiones de palabras? ¿Qué pasa con los juegos de palabras? ¿Qué pasa con los términos técnicos? ¿Qué pasa con la comunicación que viene con una doble intención, con los chistes de doble sentido? Porque a veces los niños están preguntando, mamá, papá, ¿qué significa esto? Y nos preguntan y por supuesto no siempre tenemos claro qué rayos vamos a responder, porque depende de lo que está escuchando. Entender las diferencias de sexo, de entre niño y niña. No voy a hablar de género porque me parece ridículo lo que tratan de hacer con las diferencias de género, pero sí las diferencias de edad, entendiendo los niveles educativos, entendiendo los distintos tipos de valores o de creencias, todo lo que tiene que ver con la empatía, en la comunicación, los niños que sufren de déficit atencional. Está comunicando de acuerdo a un programa educativo y se está saltando las necesidades. Ya aparece conexión inestable, no sé si a ustedes se les interrumpe. Ya. Eh, ¿Qué pasa cuando el profesor está ensimismado en enseñar lo que tiene en su programa, en su agenda educativa, y no toma en consideración lo que están viviendo los alumnos,
¿Qué pasa con el profesor que siente faltas de respeto hacia él o de él hacia los alumnos? Porque los alumnos generan un conflicto. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y sus influencias a través de las comunicaciones, tanto en los comerciales como en los tipos de programas que existen? Em, Hay un montón de conflictos que no están resueltos y que si los hablamos o si profundizamos en algunos aspectos, nos vamos a dar cuenta que los contenidos educativos están cambiando, pero están cambiando para, no necesariamente para el bienestar de los niños, sino que en algunos casos hay cosas que quedan un tanto ambiguas, incomprensibles, o se les está entregando información que no va de acuerdo a su edad, que se está como anticipando ciertos contenidos a la edad de los pequeños, y los colegios tienen que aceptar los que adoptan los ministerios correspondientes en cada uno en su área, salud, educación y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un buen lenguaje, una buena comunicación, un buen entendimiento de las palabras? Eh, yo mismo, con mis groserías, es decir, para ustedes adultos suena bien, pero para un niño yo perfectamente podría ser cuestionado por el tipo de lenguaje que uso y estaría de acuerdo, ojo, estaría de acuerdo. Mis reuniones no son para niños, son para adultos. Entonces, pero si alguien me cuestionara, yo le encontraría toda la razón. Y si alguien me dijera, bueno, hazte algo en relación a un contenido que sea para niños, entonces evidentemente tendría que modificar la forma en la que me voy a comunicar y expresar para poder crear un lenguaje que integre y que se adapte a lo que un niño requiere. La capacidad en el lenguaje de reconocer errores, la capacidad de pedir disculpas, la capacidad de aceptar las críticas, la capacidad de construir, de hablar de sentimientos, la capacidad de hablar de emociones, la capacidad de tomar decisiones, aceptar las decisiones de los niños, de los padres, es decir, establecer cuáles son los límites, las fronteras, las necesidades, es decir, hay un montón de consideraciones que nosotros podríamos a través del lenguaje perfectamente, digamos, desarrollar y trabajar. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, ¿qué pasa, por ejemplo, esto lo mencioné en algún momento, qué pasa con una mamá que, que no tiene marido, que su pareja se separaron, están separados, y ella queda solo con su rol de mamá frente a los hijos, y que de pronto le falta el lenguaje masculino? Y digo falta porque aquí, aunque los machistas y los feministas estén en desacuerdo en lo que voy a decir, nosotros deberíamos formar una alianza, ser un equipo y un complemento, y no tener estas miradas absurdas que generan divisiones. Nosotros deberíamos reconstruir el formato de familia desde la unidad, entendiendo que nuestros roles son diferentes y aceptando nuestros roles diferentes. Entonces, para una mamita que queda sola con los niños, evidentemente esta mamá va a tener un conflicto de comunicación serio y va a tener que tomar actitudes de rectitud, de corrección, y a la vez va a tener que mezclar esas actitudes de rectitud y corrección con momentos en donde se pueda literalmente convertir en una mamá más cercana, más cariñosa, más amorosa, más dulce, y luego nuevamente tomar el rol de la mamá que pone límites, que corrige, etcétera, y ella va a tener que llevarse las dos pegas. Entonces, los dos trabajos, a eso me refiero, es decir, va a tener que tomar dos responsabilidades o va a tener que encarnar dos roles. Y no es justo para una mamá que no exista la figura masculina. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con la separación de la familia, no estoy de acuerdo con que el feminismo aplaste al patriarcado masculino, porque eso es un invento estúpido que lo único que hace es generar divisiones y distancias innecesarias. Perfectamente podríamos generar trabajos de apoyos, grupos de apoyo.
respetarnos mutuamente es algo muy importante, pero la comunicación no ha estado a la altura del respeto. Esto es lo que genera el conflicto real. Y por esta razón hemos fallado, y fallamos como padres, fallamos como guías, fallamos como personas responsables a cargo de la educación de los más pequeños. Entonces, en relación a la comunicación, al lenguaje, al buen uso del lenguaje, falta mucho. La Irma dice ahí que en México se utilizan mucho los albures, frases de doble sentido, mayormente sexualizados. Lamentablemente acá nosotros en Chile igual. Es decir, el contenido de las canciones ni hablar. Es decir, tenemos una invasión de contenidos que no son sanos, que no aportan a la mentalidad creativa del niño y su desarrollo, digamos, de diversión, de entretenimiento. Entonces, por esta razón, culturalmente, nuestras generaciones están siendo muy agredidas con lenguajes, con formas que no son sanas y no son buenas. Y nosotros, como transmisores, tampoco lo hacemos bien. No es lo mismo decirle al niño, cómete la comida porque te hace bien, que son las frases más ridículas que podemos usar, que hablarles desde la perspectiva nutricional. ¿Y por qué es importante? Eh, en este contexto podríamos generar un montón de polémicas, pero expandir el paladar de los niños es algo que se debe hacer en la etapa de lactancia. Es decir, tratar de incorporar a través de la verdura, vegetales y ir probando y ampliando al tiro las papilas gustativas. Entonces, meterles comida a la fuerza, obligarlos y generarles trauma no es bueno. Pero dejar el sabor de la betarraga ahí para que la pruebe, aunque en principio no se la coma entera, pero sus papilas gustativas que vayan haciendo registro del sabor. Ese sería el ideal perfecto. Y en este sentido podríamos desarrollar múltiples tareas, disciplinas o herramientas para poder hacer las cosas diferentes. No tenemos programas que nos enseñen a comunicarnos y a expresarnos. Definitivamente no los hay. Y por esta razón fallamos. Fallamos porque eh, qué pena, Sergio. Sergio ahí pone que hay una canción en doble sentido de Shakira en donde, claro, habla despectivamente de los hombres, producto de su situación personal, un dolor. Uno puede entender eso, ¿ya? Pero eso es algo personal, eso es una percepción de ella en función de una experiencia. Eh, Quizás transmitir con ese nivel de agresividad ha hecho que muchas personas o mujeres, en este caso, malentiendan el concepto, digamos, de respeto y comunicación y que se sientan con esa energía empoderada. Insisto, como una experiencia personal, el discutir con tu pareja o el decir lo que tú piensas, no me parece que esté mal. Lo que me parece que esté mal es que se ponga como un referente, un ejemplo, para que todo el mundo se ponga a practicar desde esa energía. Ahí es donde entramos en conflicto. Si quisiéramos transformar nuestra realidad en relación a la comunicación y el verbo, esto es muy importante. Si hiciéramos, por ejemplo, una reunión donde habláramos solamente de conflictos, conflictos familiares, problemas con los hijos, problemas de comunicación en la pareja, estoy seguro que tendríamos tantos ejemplos para compartir que finalmente haríamos de la comunicación un tipo de escuela. Porque la forma de expresarnos de verdad que puede cambiar nuestra vida. Hay un momento para el relajo, para la diversión, hay un momento para el protocolo, para lo solemne. Es decir, la vida va a estar lleno de momentos. Educar y guiar a nuestros hijos a que se entienda que hay una cantidad de momentos distintos para poder expresarse y comunicarse sería el ideal perfecto. Digo para que exista una amplitud en relación a la forma de mirar las cosas y la vida misma.
No existe un trabajo en este sentido. Y por esta razón, nosotros con nuestras palabras a veces cerramos puertas. Y cerramos puertas porque en una entrevista de trabajo hablamos mal, no nos comunicamos de manera adecuada. Y es porque no nos han enseñado la expresión. Entonces, muchas veces transmitimos más las inseguridades que las seguridades. Y por esta razón terminamos bloqueados y estancados, frenados. Y no es lo que queremos. Nos gustaría tener una comunicación mejor con nuestra pareja, sí, pero cuando le digo ciertas cosas se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Se enojará porque lo que estoy diciendo no me lo quiere aceptar? ¿O se enojará porque cuando lo verbalizo, en vez de transmitir lo que quiero, la hago sentir atacada, agredida, criticada, comparada, juzgada? A lo mejor lo que yo quería decir es que no me siento apoyado, me siento enfermo, me siento solo, o siento que no estoy en condiciones de hacer lo que ella espera, y a lo mejor la forma en que lo dije es que tú nunca estás conforme con nada, es que a ti no se te puede dar en el gusto todo el tiempo, es que tú eres caprichosa, y si no se hacen las cosas como tú dices, entonces mejor no hacerlas. Entonces se van a dar cuenta y van a descubrir que en la forma en que me estoy comunicando, van una cantidad de disparos y ataques que nosotros ni siquiera percibimos y no los consideramos ataques. Entonces queremos que el otro se ponga en mi lugar, queremos que el otro sea empático, pero eso desde el punto de vista energético no sirve. Saber escuchar desde la otra perspectiva, la otra visión, el cómo lo percibe el otro, eso es clave. Por lo tanto, podemos desarrollar. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en relación a la comunicación? Aquí hay otro aspecto que es súper importante. Es qué estoy verbalizando en relación a mí. Y ojo, entendamos que el cuerpo es un ser viviente que tiene conciencia propia. Y si yo le estoy diciendo a mi cuerpo, qué gordo que estoy, esa arruga, esa estría, y si estoy todo el tiempo criticándome, ojo, en mi forma de comunicar, yo me genero enfermedades y hay personas que no lo saben y que se enferman solamente porque se están quejando todo el día, porque nunca están conformes con nada, porque viven criticando todo lo que está a su alrededor. Entonces, critico porque la comida está caliente, critico porque la comida está fría, critico porque tiene mucha sal, critico porque no tiene sal. Una persona que vive quejándose y que usa la comunicación solamente para verbalizar cosas negativas, esa negatividad va a afectar a su pareja, a sus hijos, a su alimentación, a su cuerpo físico. Es decir, yo siento que la gente no ha tomado una conciencia real de lo importante que es comunicar de una manera saludable. No sabemos hablar de una manera saludable. Si estoy repitiendo que me enfermo y que me duele la espalda todo el tiempo, ojo, estoy diciendo que me duele la espalda todo el tiempo. Significa que en mi futuro cercano ya me acabo de crear un dolor de espalda. Aplica lo mismo para la mano, el brazo, la cabeza y cualquier parte del cuerpo a la que todo el tiempo le estoy mandando el mismo mensaje. No, es que yo soy delicado de los huesos. No, es que yo soy delicado de la piel. Entonces, mientras siga reafirmando eso, mi comunicación no me va a permitir que yo me recupere de una dermatitis, de una fibromialgia, de un tumor, de un cáncer, y no importa de qué esté enfermo. Mi lenguaje va a ser el peor enemigo a la hora de. Y en el caso de los hijos, un hijo que escucha a una mamá que nunca está conforme, que siempre está criticando al papá, que siempre está hablando de lo negativo, es que tú eres igual al papá y etcétera, etcétera. El niño no tiene cómo ser un referente positivo, se va a encontrar a sí mismo en una situación incómoda, injusta, ingrata, donde va a quedar en el medio, y por quedar en el medio, el niño va a tener problemas en el colegio. Entonces, a mí me encantaría trabajar con cursos de apoderados, donde están los típicos problemas de
¿Quién va a ser el presidente del curso? ¿Quién va a ser el tesorero? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Y cómo vamos a organizar este curso? Porque los problemas de comunicación que existen en un curso cuando se trata de organizarse es tremendo. Y es tan fácil criticar a la Nani, presidenta del curso, porque la Rosemary, tesorera, nos ha rendido todas las platas y hay apoderados que no han pagado. Y empieza el show, el escándalo y las discusiones. Y luego la directiva del curso toma una iniciativa y por supuesto, ¿y a quién le preguntaron? Porque esa decisión tiene que tomarla el curso, no la puede tomar la directiva. Estoy diciendo que los problemas de comunicación van en todo nivel. Ahora que se viene marzo, veamos si la directiva del año pasado quiere de nuevo asumir los cargos, porque con todo lo que lo apelaron en el curso, ¿qué ganas le van a quedar a esa pobre directiva de poder tomar de nuevo responsabilidades? Y aquí hay puros apoderados mal agradecidos, que no valoran nada. Y esto se transforma en una especie de bola de nieve. Estoy diciendo que los problemas de comunicación o el lenguaje que usamos nos enferma, no nos permite estar contento ni conforme nunca, ni en el trabajo, no nos permite estar feliz en el colegio, como apoderado, en la familia, con los amigos. Siempre me voy a encontrar con esa energía competitiva, esa energía crítica, esa energía que está haciendo más daño que creando realidades positivas. Entonces, importante es que aprendamos todo lo que tiene que ver con la buena comunicación, la buena expresión, pero no lo hemos hecho bien. En este sentido, nos hemos equivocado mucho. Entonces, partir por reconocer que podemos cambiar las cosas para mejor sería el primer paso. Que eventualmente hemos tenido experiencias que no han resultado favorables, pero sería lindo poder empezar una etapa nueva de transformación. Y en este sentido, podemos efectivamente ir modificando. El primer paso sería reconocer dónde he estado, lo que he hecho con mi lenguaje y hacia dónde me quiero encaminar con el lenguaje. Entonces, decir que soy una persona honesta, que siempre dice la verdad, sería una gran mentira. Para que el lenguaje pueda ir modificándose y cambiando, se parte de la base. He tenido que mentir en distintas etapas de mi vida. Pretendo desde hoy hablar con la verdad, aunque esta verdad pueda generar alguna incomodidad en algunas personas. Y la forma de comunicarme, la adecuada, no es criticando al presidente de curso, al tesorero y al secretario. La forma adecuada de comunicarme es diciendo como apoderado lo que me gustaría que se considerara. Propongo tales y tales ideas para que sean analizadas y consensuadas en el curso, en la reunión por todos, y que de los acuerdos que se tomen, la votación de la mayoría la voy a respetar. Es decir, lo mismo pasa en la familia. Ya tengo una opinión de un padre, de una mamá que son diferentes, pero yo todavía como hijo puedo plantear un punto de vista para ganar la aceptación de mi forma de pensar distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando un papá es fanático de un equipo deportivo o de un partido político y el hijo no le interesa ni la religión en la que participa el papá, ni el partido político, ni el equipo deportivo? Y el hijo quiere tener una opinión distinta. Entonces, desde este enfoque, siento que podemos transformar muchas realidades. Ustedes podrían, si quieren, contribuir a que hagamos un trabajo que permita generar diálogos positivos. Yo les propongo lo siguiente. Hagamos una reprogramación de lenguaje en relación a frases positivas, frases alentadoras. Por ejemplo, imaginemos que grabamos para el grupo un audio para escucharlo durante todas las noches, donde tengamos solo frases que nos mejoren nuestra calidad de vida.
dar gracias porque nuestra salud se está recuperando en el caso de los que están enfermos, para los que han tenido algún bloqueo económico, agradecer porque el dinero ahora forma parte de mi vida y lo estoy disfrutando. Y así podríamos ir incorporando una cantidad de frases de reprogramación. Qué rico que tengo una mejor comunicación con mis hijos, qué rico que las cosas están fluyendo en mi trabajo, que bien que estoy viviendo y disfrutando la vida, que mi forma de pensar está mejorando, se está transformando. Es decir, podríamos eventualmente hacer un trabajo hermoso en cuanto a eso. Tienen mi chat, el WhatsApp, me pueden mandar mensaje o mandar mensaje al grupo, yo puedo considerar algunas frases, podemos analizar algunas frases porque probablemente alguien crea que existe alguna... gracias porque estoy en la mejor etapa de mi vida. Esa frase me gusta mucho. Gracias, Ida. Entonces, ese tipo de frases que son constructivas, que van poniendo un futuro cercano, positivo y favorable para mi realidad, de esto me gustaría que nos plasmáramos, porque estoy seguro que sin darnos cuenta, hemos caído mucho el último tiempo en las peleas, en las discusiones, en la indiferencia, en la crítica, en la comparación y un montón de cosas más que definitivamente no han sido un gran aporte a nuestra realidad. Y efectivamente podemos transformar nuestra vida. Pero para eso hay que estar en una actitud consciente, en una actitud dispuesta, en una apertura hacia escuchar, oír lo que el otro tiene que decir, a poner atención. A veces los niños no se saben expresar y me quieren decir algo que es muy importante, pero como vienen tan apurados corriendo, lo que dicen puede sonar mal, pero si sé oír, si sé escuchar y pongo atención a lo que realmente quiere transmitir, podemos ser un buen guía para estos hijos, como papá, como mamá, como tío, como abuelo, es decir, podemos crear un lenguaje que favorezca el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida y de todo nuestro entorno y de todo lo que nos rodea. Si ustedes están de acuerdo, frases como la que puso la Ida ahí se graban, ¿ya? Esta sería una frase desde la gratitud. Entonces, agradecimientos, reconocimientos, es decir, y esto es súper importante. Cuando un hijo tiene la sensación de que parece que mi papá me corrige mucho, para que mi papá me esté corrigiendo mucho, evidentemente yo debo estar en oposición a esa corrección. Es decir, como hijo, si mi madre me corrige mucho y yo le digo ya de nuevo con lo mismo, si le digo ya de nuevo con lo mismo, solo estoy facilitando que él me vuelva a repetir la frase porque yo sigo demostrando que no entiendo. Mentalmente digo que lo entiendo, pero en el corazón no está integrado. Y por esta razón me molesta. Me molesta porque me está diciendo algo que como no lo tengo integrado, no lo puedo agradecer. Y por eso reclamo. De nuevo, otra vez lo mismo. Y siempre me repite lo mismo. Entonces, para que un hijo salga de esta trampa de que su padre le repite lo mismo, bastaría con que el hijo le dijera, papá, quiero darte las gracias por tus consejos. Como puedes ver, he hecho todas las cosas siguiendo y aceptando tus consejos, tu guía. Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Tú has podido ver en el tiempo cómo yo he ido creciendo y todo el trabajo que tú has hecho como papá está hecho con tanto amor que yo definitivamente siento que soy otra persona, gracias a ti. Cuando un papá escucha esto, las frases repetidas ya no las tiene que decir. Pero un papá que solo escucha quejas de su hijo, es probable que este papá tenga que volver a repetir la frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el hijo solo puede salir de esto el día que en vez de decirle ya otra vez, de nuevo lo mismo, si me lo habéis dicho 1000 veces. Si un hijo quisiera salir de eso, bastaría con que le dijera a su papá, gracias porque todo lo que soy, lo soy gracias a ti. El papá al escuchar esto entiende que las frases que repetía
Ya no es necesario volver a decirlas porque el hijo lo ha entendido todo. ¿Se entiende? Entonces los papás que siguen ahí repitiendo siempre las mismas frases, claramente los hijos están en una actitud de negación, de aburrimiento, de cansancio, sienten que tú has dicho muchas veces lo mismo y por esta razón no te quieren escuchar. Así es que los jóvenes que estén escuchando, que pongan atención a esto, la ruta fácil para salir de las frases repetidas de los papás es gratitud. Aprender a agradecer lo que los padres han hecho por ustedes. La alimentación, el vestuario, los estudios, los útiles del colegio, la oportunidad de estudiar, es decir, todo lo que les han entregado. Detrás de la gratitud está ese reconocimiento que a los padres le hace bien sentir. En el caso de las parejas es lo mismo. Cuando tenemos una pareja que te repite muchas veces lo mismo, me lo repite porque claramente ella ve o él ve que al otro lado no comprende. Y por eso la frase se repite. Y bastaría con que la pareja le diera gracias a su hombre o a su mujer para que el otro, al otro lado, comprenda que sí, definitivamente está integrado. Está integrado porque lo sé agradecer. Y solo lo que sé agradecer se considera integrado en la vida. Lo que no valoro, lo que no agradezco, todavía no he visto o no he aprendido el valor que tiene. Esto se ve gráficamente reflejado además en la muerte, ¿ah? Cuando se muere la mamá, se muere el papá y los hijos quedan con esa sensación de que, pucha, no le dije que la amaba, no le dije que era lo más importante para mí. Eso no pasaría si fuéramos agradecidos, no nos quedarían esas sensaciones de que algo nos faltó. Y todo tiene que ver con el lenguaje y la forma en que voy a comunicar lo que quiero comunicar. Bien, se nos pasó la hora rápido, lo siento. Así es la vida. ah, Nada que hacer. Yo les quiero dar las gracias por el tiempo, por la escucha. Sé que estos temas dan para mucho y tienen muchas vueltas y muchas reflexiones, muchas aristas. Siempre es más fácil cuando tenemos casos concretos, situaciones reales de conflicto, poder llevarlas al entendimiento, al diálogo, a, a llevarla al otro punto de vista, a dar la vuelta. Yo conozco muchos hijos que están muy agradecidos de sus padres, pero nunca lo han dicho, nunca lo han verbalizado. Esto demuestra que nuestro lenguaje y nuestra comunicación no se abre, no se expande porque no tenemos conocimiento ni hemos encontrado la forma de transmitir lo que realmente se encuentra en nuestro interior. No sabemos comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, a pesar de que están ahí, están ahí. Lo que pasa es que no hemos encontrado la forma de transmitirlo, porque no nos enseñaron a nosotros y no hemos sabido transmitirlo tampoco a nuestros hijos. Y por esa razón quedamos ahí. Y para los que sí lo han logrado y sí lo han escuchado y los que sí lo han dicho, les aplaudo, porque tienen mucha suerte. Bien, abrazos para ustedes, los quiero mucho, de verdad, que nos vaya bien. Gracias, Carlito. Gracias. Chao. Carlito. Chao, Carlito. Que tengan un buen descanso. Chao, chao.